Seguimos desde el centro, transmitiendo este momento de lanzamiento de nuestra página web, de nuestra nueva imagen. Muy complacidos que hoy nos acompaña un gran amigo, Humberto Izquierdo, que además de ser nuestro director de participación para la gobernabilidad, es abogado rosarista con especialización en Derecho Penal y Derecho Tributario y además director del Instituto de Estudios Estratégicos. Humberto ha participado en estos debates de manera muy importante y hoy quiero arrancar preguntándole lo siguiente. Humberto, ¿cómo cree que la crisis que estamos viviendo, mundial, local, que nos está afectando a todos, va a afectar la participación ciudadana, va a afectar la gobernabilidad? No, hola David, buenas tardes, muchas gracias por esa bienvenida tan especial y muchas felicitaciones al centro por el lanzamiento de esta, que es nuestra casa, nuestra página web durante sobre todo estos tiempos de crisis en que se remarca lo digital. Sobre la pregunta que usted me plantea, yo creo que sin duda esta crisis, como con todo, nos ha hecho hacer mucha mayor conciencia sobre la necesidad de hacernos partícipes de los principales retos de nuestra sociedad, de las decisiones que verdaderamente nos importan. Eso se llama participación democrática, eso se llama participación ciudadana y creo que sin duda los ciudadanos van a ser algo más conscientes durante y después de esta crisis sobre la necesidad de participar de sus decisiones, porque saben al fin y al cabo que, como lo decía el Papa, todos vamos en la misma barca y se ha despertado algún sentimiento de solidaridad. Sin embargo, no podemos ser del todo optimistas o confiados. La labor de los estados, de las instituciones y de la sociedad civil es de cada vez promover más espacios de participación que permitan que la gobernabilidad, que es el atributo de los gobiernos y de los estados, de poder cumplir con lo que se proponen, pues se facilite mucho más. En ese orden de ideas, pues es muy importante hacer referencia de que hay una mucho mayor conciencia en la opinión pública sobre la importancia de la reputación y la imagen de los gobernantes, porque estaba estrechamente atada a la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los gobiernos, que son las que sin duda alguna les toca asumir este tipo de crisis. Entonces creo que una lección sobre esto es que le ha pasado factura al gobierno nacional el hecho de que antes de la crisis tuviera una imagen no muy favorable que afectaba directamente sus índices de aceptación. Por eso yo creo que los ciudadanos y la opinión pública hemos sido algo más exigentes de lo que habríamos sido con cualquier otro. Por eso se puede percibir en la opinión pública que de pronto las medidas que toman los alcaldes son aplaudidas o recibidas mucho mejor que la de los gobiernos. Y creo que se ha mostrado un fenómeno muy interesante, y es que aunque el gobierno creo que ha sido asertivo, ha sabido entender la magnitud de la crisis y tomar oportunamente algunas medidas, aún así los gobiernos locales se le han anticipado en tomar muchas de esas medidas, lo han puesto en aprietos y le han obligado o le han causado algunas situaciones de crisis que habría sido deseable evitar. En definitiva, creo que toma una mayor relevancia el tema de la participación y, por supuesto, el de la gobernabilidad, pero no podemos ser optimistas y tenemos que trabajar en una verdadera política pública que fomente las dos cosas. Una verdadera participación que además contribuye a que haya una mejor gobernabilidad y un diálogo ciudadano. Oiga, Humberto, acaba de hablar usted de los alcaldes y también, por supuesto, el gobierno nacional, del señor presidente. ¿Cómo le ha ido a los alcaldes? ¿Qué han hecho bien? ¿Qué han hecho mal? ¿Qué recomendaciones les da usted? ¿Qué sugerencias les hace? Porque al fin y al cabo el alcalde pues es la persona que uno más cerca tiene dentro de, digamos, su entorno. Por supuesto, el presidente es el presidente y es nuestra máxima autoridad, pero ¿qué opina de los alcaldes? Yo creo que en términos generales el balance es muy positivo. Si uno mira tanto la encuesta de CNI, que midió la opinión de los ciudadanos sobre cómo han manejado la situación, casi todos están por encima del 70% en favorabilidad sobre cómo han manejado la crisis. Y yo creo que ese resultado no es en vano. Yo creo que los ciudadanos juzgan y juzgamos positivamente
el hecho de que nuestros gobernantes han hecho lo mínimo que podían hacer, que en estos momentos es lo más importante, y es haber comprendido el verdadero alcance de una crisis de esta magnitud, haberle dado la importancia que se merece, haber entendido que la prioridad era aplanar la curva de contagio mientras lograban preparar la institucionalidad, sobre todo el sistema de salud, para poder responder a unos picos de mayor congestión del sistema. Entender, haber comprendido que esa era la prioridad, es el principal acierto de nuestros gobernantes. Hay que decir también que quienes desde un principio empezaron a tener más casos en sus jurisdicciones, pues por supuesto reclamaron un mucho mayor liderazgo que se ha reflejado en las encuestas. Es de resaltar, por ejemplo, la labor de la alcaldesa de Bogotá, del alcalde de Medellín, del alcalde de Cartagena, de Barranquilla y de Cali, todos los cuales marcan muy bien en las encuestas, y eso es el reflejo de que por un lado han tenido muchos casos y de que han sabido comprender la crisis. Creo que lo han hecho bien. Hay que resaltar muy especialmente el caso de los alcaldes, sobre todo Bogotá y Medellín, que han tomado decisiones a base de evidencia, que se han adelantado o por lo menos han seguido experiencias exitosas de otros países y se han basado en la inteligencia artificial, como el alcalde de Medellín, o las encuestas que ha venido practicando el gobierno del distrito de Bogotá, y eso han permitido experiencias exitosas como el simulacro que hoy nos tiene hoy en este aislamiento. ¿Qué pudieran hacer mejor? Hacer lo mismo, pero respecto de los retos que se vienen. El desafío más importante es el de tratar de procurarle el menor daño posible a nuestro sistema económico, tratar de reactivar el aparato productivo, entender que economía y salud no son excluyentes y de que muchos ciudadanos pueden resultar dañados y perjudicados no solamente por esta crisis sanitaria, sino también por la falta de un sustento diario que puede producir esta recesión, que ya es una realidad. Luego, el consejo es que se preparen debidamente para asumir esta crisis económica y que sepan comunicar asertivamente a los ciudadanos, como muchos lo han venido haciendo, sobre las medidas a adoptar. Humberto, uno de los principales mecanismos de participación que tiene la democracia en Colombia son los planes de desarrollo. Estamos en la construcción de los mismos para poderlos llevar a los consejos o a las asambleas. ¿Qué tan importante es enfocar esos planes de desarrollo en superar esta crisis? Digamos, de esta vamos a salir, no le quepa la menor duda, y estoy seguro que saldremos del confinamiento y derrotaremos al virus, pero ¿cómo lograr que los planes de desarrollo estén conectados para de alguna otra manera reactivar la economía, reactivar el orgullo, reactivar la seguridad digo, personal? ¿Cómo lograr meterse, estando dentro de nuestras casas, en la discusión de esos planes de desarrollo? Esa pregunta es fundamental, como fundamentales son siempre los planes de desarrollo en el curso de los países y de los territorios, mucho más al cabo de esta crisis, que es un hecho sin precedentes. Quizá no habíamos vivido uno de esta magnitud desde la Segunda Guerra Mundial, porque ha cambiado y ha movido, ha socavado las bases sobre las cuales se estructura nuestra sociedad. Entonces, si los planes de desarrollo son las cartas de navegación que tienen que seguir los gobiernos para cumplir lo que se proponen, pues es fundamental que los logren reorientar. Primero porque la recesión, no venidera, sino actual, pues sin duda va a impactar todos los indicadores macroeconómicos, y desde ese punto de vista todas las metas, que esos son los planes, metas y medios para conseguir esas metas, se van a tener que reformular. Luego, el mensaje es de hay que tomar qué ha cambiado en la economía y en la sociedad con la crisis, y esas variables que cambiaron, considerarlas en la planeación para poder cumplir las metas que se proponen los territorios y los gobiernos. Muchas de ellas no van a poder ser cumplidas y habrá que sincerarse con la ciudadanía y hacerles entender que las prioridades seguramente cambiaron a partir de esta crisis. En ese sentido, el rol de la participación ciudadana va a ser fundamental, de tal manera que los ciudadanos no solamente puedan comprender el cambio de las prioridades, sino que también puedan participar y desde su conocimiento ciudadano aportarle al gobierno otras formas de hacerlo. Luego, en un balance, yo creo que desde luego hay que reorientarlos con un enfoque en lo social y sobre todo en la manera en que
comportamiento de la economía a propósito de esta crisis ha meritado un cambio en la definición de estas metas. Para terminar, Andrea Carreño, miembro de número de nuestra Dirección de Participación para la Gobernabilidad, va a publicar un balance a unos 12 o 13 días de la crisis, un balance social desde nuestra perspectiva sobre justamente las prioridades que deberían tener los gobiernos a partir de la crisis, y en ese análisis se remarca la necesidad de reorientar los planes de desarrollo. Luego le recomiendo a todos, yo sé que usted ya lo conoce y lo ha leído atentamente, pero les recomiendo a todos los que nos escuchan que le puedan dar una mirada. Creo que lo publica hoy mismo, si no va al tiempo, minutos después de que esta entrevista se publique. Así que recomendado. Oiga, Humberto, primero gracias por sus muy importantes luces, por los consejos que le da a los gobernantes, tanto nacionales como locales, pero no puedo despedir esta entrevista sin preguntarle por un proyecto que sé que han venido empujando muy interesante, que se llama Los Mismos Gatos. ¿De qué es que se trata eso? Bueno, pues los mismos gatos, como su nombre le indica, ciudadanos conscientes, gatos como cualquiera, que sencillamente estamos muy preocupados de la situación que estamos viviendo. Sabemos que hay muchos colombianos en sus viviendas buscando respuestas o sencillamente escuchar ciudadanos como ellos que de alguna manera se están preocupando por lo que está pasando, no solamente por esta crisis del coronavirus, sino por muchas otras noticias y debates importantes que de pronto están pasando desapercibidos en la opinión pública y que de verdad deberíamos abordarlos. Por ejemplo, el problema de la libertad de expresión y lo que pasó con el despido de Daniel Coronel. Abordaremos también más adelante lo relacionado con la violencia intrafamiliar a propósito del aislamiento y muchos otros temas desde una perspectiva fresca, desapercibida, tranquila, relajada. Entonces, pues nos van a estar viendo, poniendo stickers y haciendo de los personales. Al fin y al cabo somos un grupo de amigos al que usted orgullosamente pertenece y al que invitamos a todos los que nos escuchan a vincularse, a escucharnos, a seguirnos en nuestras redes sociales, en las cuales aparecemos como Los Mismos Gatos en todas las redes, salvo en Instagram, donde aparecemos como Los Mismos Gatos, _ al piso. Perfecto, no sabe cuánto le agradezco y esperamos que sigamos adelante en esto desde Al Centro y por supuesto en otro proyecto. Humberto, mil gracias por conectarse y mil gracias por permitir que muchos reciban su conocimiento. Chao, chao. Chao, gracias a usted y gracias a todos por escucharnos.